Cristina Pedroche, mi vestido et super feminista. Ha sido más difícil quedar con ella que con la vicepresidenta plenipotenciaria. Más allá que la responsable del CNI andaba estudia Pedroche tratando de mantener el secreto de estado del vestido con el que no dará la uva esta medianoche en Antena 3 con el cocinero Alberto Chicotte. De az efecto sorpresa y de la conversación que se general respecto, dépend del éxito o fiasco del asunto. Perfectamente consciente, sospecho, de la magnitude de la comedia, Liga escoltada por do testudero, 20 minutos contado antes de entrar en antena en zapando. Más delgada y con una bella muchon más delicada en la lista, divertida y muy escaldada con l'audio. Sans embargo, ces anciens de la sola poquita mecha que se le proporcione quasi a que frenarla. La clavelada y la cabar el careo. Et la primera vez que no me preguntan por mi marido ni por cuando voy a ser madre. Gracias. A credo un género televisivo, el vestido de la Pedroche y su simultánea lapidación en redes. Amo credo un evento point, comme ya la uva point ahora, también critica el vestido y es la que cortar el resto de la noche. Estudio empresarial, cual es el éxito de su marca personal? Mi marca es serio misma es intentar llegar a gente normal como yo. Cuando te vend como al final la gente te compra point normal, point d'interrogation inversé hasta donde está de que lo digan tia buena? Que te llamen tia buena y figurda y delgada a la vez, como a mí, significa que se está haciendo la cosa bien, que solo importa lo que pienses tu sur corrido. El resto te tient que dar igual point millón de seguidores point d'interrogation inversé si entre responsabilidad social al publicar fotos y comentarios. Si, no trato de adoctrinar a la gente, pero, a la vez, me siento en la responsabilidad de decirle a la chica joven que no está bien que me llamen gorda, o basta. Me digan monja si llevo un vestido tapado, o buscona si llevo escote point d'interrogation inversé buscona. Que busco, exactamente? Que me violen. El único responsable del acoso y la violación es el hombre. Se dice feminista, su vestido lo es tanto como usted, sabe que alguna le affiant la conducta. Por supuesto que lo es point mi vestido es super feminista porque le vende lo defiendo la libertad de la mujer. Me visto como me da la gana point también digo que si el primer no me hubieran dicho que tenía que ponerme un vestido sin sujetador y con la braga a la vista, no lo hubiera hecho. Yo decido eso es lo que quiero transmitir que cada uno tiene que hacer lo que le da la gana y no dejar que lo que digan le afecte. Y paro,
que me estoy encendiendo et digiste que zesto iba a ser divertido. Point d'interrogation inversé que le gustaría que ce lieu verra consigo para siempre 2017. Il machismo, la violación, e la cosa de cualquier tipo, también el escolar. Pero para eso es que educarlo y yo en igualdad y respeto, y me parece que hablar de esto es como volver a esos 20 años. Pero así están la cosa. Point d'interrogation inversé. Adora meter sans charco? No, lo que pasa es que soy espontánea y hablo claro, soy muy normal y expresiva y a veces me equivoco. Muchas veces pido perdón porque me puedo equivocar, pero también porque siempre me están buscando la vuelta a 5e que digo. Pero ya no ha madurado y mi madurez se nota aunque ya no me van a pillar. Cuando vamos, usted vuelve. Ombre, vamos, ya te digo, como que ya veo el titularante de que tu lo tengas en mente. Puis at dado como 10. Vamos flojita. Prosume siempre de ser de valca como lieu va el orgullo de clase. Soy muy barrio, c'est de don de vango. Tango mucho orgullo de ser de valca y de familia humilde, y soy muy feliz. Tango amigo en mucho circulo y, si alguien me mira por encima del hombro, ni me entro porque paso de lo. Viviendo entre dos mundos, abra quien la yam pija y kshoni. Si, pero es que se puede ser kshoni y pija a la vez, porque eso no dépend de ti, sino de quien te mira.